Una prisión donde los presos tenían zoológico, armas de guerra y control total. Y el verdadero jefe nunca fue el Estado. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común del crimen organizado. No empieza en una calle, ni en un barrio, empieza dentro de una cárcel. El Tren de Aragua es hoy una de las organizaciones criminales más peligrosas y expansivas de América Latina. En pocos años pasó de ser un grupo local a una red internacional con presencia en múltiples países. En este video vamos a entender su origen real, su estructura, su expansión por el continente y por qué se ha convertido en una amenaza difícil de contener. Durante mucho tiempo se dijo que el Tren de Aragua nació como un sindicato ferroviario corrupto alrededor del año 2010, un proyecto que nunca se ejecutó, pero que habría servido como fachada para actividades ilegales. Sin embargo, investigaciones más profundas revelaron algo mucho más complejo. El verdadero origen del Tren de Aragua está dentro del sistema penitenciario venezolano, más específicamente en la cárcel de Tocorón. Allí operaba un sistema conocido como Pranato, un modelo en el que los reclusos controlan completamente la prisión, no solo el orden interno, también la economía, la seguridad y el crimen. En ese entorno, un grupo de internos comenzó a organizarse y poco a poco fue tomando poder. Primero controlaban espacios, luego cobraban protección y finalmente imponían reglas mediante el miedo. El nombre clave en esta historia es Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero. Su historial criminal empezó desde joven, pero fue dentro de Tocorón donde consolidó su poder. Tras ser capturado y luego fugarse, regresó a prisión en 2013 y fue ahí donde comenzó su verdadero ascenso. Con el tiempo, logró convertirse en el líder absoluto del penal, pero no como un preso más, sino como el jefe de toda una estructura criminal. Bajo su mando, Tocorón dejó de ser una cárcel tradicional y se transformó en un centro de operaciones. Lo que ocurría dentro de Tocorón era completamente fuera de lo común. Testimonios coinciden en que dentro del penal había bares, discotecas, restaurantes, piscinas, zonas recreativas y hasta un zoológico. Mientras tanto, el grupo controlaba armas, dinero y decisiones clave. Los castigos eran brutales. Quien no pagaba recibía un disparo, primero en una extremidad, luego en otra y finalmente en la cabeza. Ese sistema de terror garantizaba obediencia total. Desde ese punto, el Tren de Aragua comenzó a expandirse fuera de la prisión. Inicialmente sus operaciones se centraban en extorsión, robos y secuestros, pero rápidamente diversificaron sus actividades: narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y especialmente trata de personas. Su capacidad de organización y su estructura interna les permitió crecer rápidamente. Para mediados de la década de 2010, ya eran una de las bandas más influyentes en Venezuela. Pero hubo un factor que impulsó su expansión de manera definitiva: la crisis económica y social en Venezuela. Entre 2013 y 2018, millones de personas abandonaron el país. Fue uno de los mayores flujos migratorios en la región, y el Tren de Aragua encontró en esa crisis una oportunidad. Comenzaron a controlar rutas ilegales de paso, conocidas como trochas. Allí cobraban dinero a los migrantes, pero también cometían abusos, extorsiones y explotación, especialmente contra mujeres y menores. Ese fue el punto de quiebre, porque ya no eran solo una banda local, se estaban convirtiendo en una organización internacional. Siguiendo las rutas migratorias, el grupo comenzó a establecer presencia en otros países. Colombia fue uno de los primeros. Luego llegaron a Perú, Ecuador, Chile y Bolivia. En cada país replicaban su modelo. No llegaban como una gran organización visible, sino como pequeñas células adaptables. Algunas se dedicaban a la trata de personas, otras al narcotráfico, otras a la extorsión. Esa descentralización les permitió crecer sin llamar demasiado la atención. Y cuando enfrentaban resistencia, respondían con violencia. A diferencia de otros grupos criminales, el Tren de Aragua no siempre buscaba confrontación directa. En muchos casos, prefería coexistir o colaborar. Se han reportado vínculos con organizaciones locales en distintos países
Esto les permitió integrarse rápidamente a nuevas zonas y fortalecer sus operaciones sin necesidad de guerras abiertas. Para los años 2021 y 2022, comenzaron a surgir reportes de su presencia en Estados Unidos. Inicialmente eran casos aislados, pero para 2024, las autoridades ya hablaban de una presencia más clara. Se detectaron actividades en estados como Texas, Nueva York y Colorado. Su método se mantenía: aprovechar comunidades vulnerables, especialmente migrantes, realizando extorsiones, amenazas y control de espacios. Aunque algunos casos fueron exagerados en el debate político, la amenaza es considerada real por las autoridades. En 2023, el gobierno venezolano lanzó un operativo masivo para recuperar el control de Tocorón. Miles de efectivos participaron. Dentro encontraron armas, explosivos y toda una estructura criminal consolidada. Pero el líder ya había escapado. El niño guerrero logró huir y hasta hoy su paradero es desconocido. Hoy, el Tren de Aragua sigue activo. Se estima que tiene miles de integrantes, opera en múltiples países y mantiene su estructura flexible. Eso lo convierte en un objetivo difícil de desmantelar, porque no depende de un solo territorio ni de una sola cabeza. El Tren de Aragua representa una nueva forma de crimen organizado, más adaptable, más descentralizada y profundamente ligada a contextos sociales complejos. Nació en una cárcel, creció en el caos y se expandió aprovechando la vulnerabilidad. Y mientras esas condiciones existan, su influencia seguirá presente. Si quieres más historias explicadas con contexto real y sin glorificar la violencia, déjalo en los comentarios. Y dime, ¿qué organización quieres que analicemos en el próximo video?